Muy buenas tardes. Ya como aquí el compañero, yo soy la licenciada Rosemary Rodríguez, ¿no? Egresada de la Gabriel René Moreno. Tal vez el título dice rol del personal de enfermería frente a una RCP, reanimación cardiopulmonar, que tiene que ver con todo lo que han estado hablando el día de ayer, hoy día, de lo que es las infecciones. Sí tiene muchas cosas que ver, porque no nos olvidemos que han ido tomando las colegas atrás. Han dicho muchas cosas que hoy en día lo voy a también a nombrar, por ejemplo, pero antes tenemos que recordar y saber específicamente la función de una enfermera, el rol como profesión, ¿no? Podemos ver acá, englobando en grande, que dice que la enfermera es aquella persona que se dedica al cuidado. Simplemente muchas de las personas dicen, la enfermera es la que cuida, pero ¿qué cuidamos? Esa palabra cuidado es tan grande que implica bastante. No solamente cuidamos el ser humano como persona física, sino que también para poder cuidar a esa persona, tenemos que cuidar qué es el ambiente de esa persona, a su alrededor donde está internado ese paciente. Tenemos que ver y observar lo que le puede afectar y lo que le puede ayudar para una pronta recuperación de este paciente. Ahí está el cuidado y la observación de evitar que estos pacientes se infecten por una infección que está dentro de la institución, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado las ya anteriormente llamadas las infecciones intrahospitalarias. Como es el personal de enfermería, la que está constantemente 24 horas al lado del paciente con sus objetivos de cuidar al paciente, permanece al lado del paciente haciendo sus observaciones. ¿Qué logramos con esto? Darnos cuenta de algunas posibles dificultades que pueda tener este paciente. Somos las primeras en darnos cuenta si el paciente está yendo bien, se está complicando, si tiene alguna infección o algo. Somos las primeras. ¿Eso qué significa? Que nosotros para poder llegar a esto, tenemos que tener tres cosas: saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Cuando hablamos de dónde venimos, pues nos vamos muy atrás, donde todavía la enfermería no era una profesión, donde todavía no se decía que era una ciencia y arte de cuidar al paciente y de hacer con actos científicos nuestro trabajo. Nos vamos muy atrás, donde las enfermeras eran empíricas, donde se daban cuenta y decían, creo que esto es lo que le está haciendo daño al paciente, pero lo haré, pero sin saber el por qué lo hacían. Pero lo hacían, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde estamos? Actualmente la carrera de enfermería es una de las profesiones más fuertes y tenemos que continuar así. Ahora no somos solamente las enfermeras que estamos detrás, digamos, detrás del médico o detrás de otras profesiones donde decimos, sí, ¿verdad? Ya, y solo obedecemos órdenes. No. Ahora estamos capacitadas para poder decidir, para poder opinar y para poder hacer. Estamos a la par del médico, pero yo con mis propias acciones y el médico con sus propias acciones. Lo que yo hago, el médico no lo puede hacer, y lo que el médico hace, yo no lo puedo hacer, porque son dos carreras diferentes, con diferentes actitudes que juntas, trabajando en equipo, logramos adelante sacar a un paciente. ¿Dónde vamos? Pues sigamos adelante. No nos quedemos ahí. La carrera de enfermería es una de las que no es estática, avanza. A lo que va avanzando, a lo que se va uno actualizando, vamos yendo arriba y arriba y no podemos quedarnos así. Funciones importantes de la enfermera. Como esos son esos tres pasos, estos 4 puntos importantes: la actualización, sí o sí, no podemos quedarnos atrás. Cada año hay cosas nuevas, avances nuevos, que nosotros tenemos que ir avanzando como profesionales jóvenes. Cada año salen profesionales mucho más jóvenes que están capacitados mental, físicamente para seguir adelante, ¿no? La observación. Es algo que lo han mencionado las anteriores disertaciones. Observar, saber observar,
estamos en nuestro trabajo, observamos al paciente, observamos su ambiente, observamos también lo que le está afectando, porque no solamente cuidamos a la persona ni el ambiente, sino cuidamos también al familiar, su entorno y todo lo que le pueda afectar a estos pacientes. El trabajo en equipo, sí o sí tenemos que tener una buena relación para trabajar en equipo. Nadie escoge con quién trabajar. Trabajamos y llegamos y ahí estamos. Y hay que saber sobrellevar a las personas para poder trabajar en equipo con un solo fin: ayudar al paciente, ¿no es cierto? Y la prevención. Está remarcado con rojo porque es algo muy importante. Lo han venido repitiendo también. La prevención. A través de la prevención podemos evitar las infecciones. A través de la prevención podemos evitar muchas cosas que puedan dañar al paciente. En especial, las infecciones asociadas a la atención de salud, como son lo que se ha estado hablando mucho de esto. Perdón. Acá, estas figuras que he puesto, estos dibujitos, dirán por qué. Habíamos empezado en la prevención. Las prevenciones, tómenlo en grande, que previene evitar un riesgo a un paciente. Lavado de mano, ¿no es cierto? Lo más importante, lo más sencillo, que es el lavado de manos. Sí o sí tenemos que lavarnos las manos. La OMS, con los 5 momentos, que lo hemos estado repartiendo a cada rato, los 2 antes y los 3 después, y aparte del lavado de mano, cuando no hay un tiempo adecuado, cuando nosotros todavía sentamos que las manos no están tan sucias, ¿qué usamos? El alcohol en gel. Ahora, el alcohol en gel está en uso y está normado que se debe de ocupar siempre. Cuando ya nuestras manos han tocado en 3, 4 veces al paciente y no sintamos que está realmente muy sucia, hay que lavarse las manos y volverse al alcohol. Sí o sí hay que sanitizarse con el alcohol gel, si no hemos tenido la oportunidad de ir a un lavamanos y lavarnos las manos. La vía periférica. Una vía periférica, a veces dicen, ¿cómo puede ocasionar una infección una vía periférica? Sí la podemos. Lo han estado mencionando aquí, que simplemente contener, cada ser humano tiene microorganismos propios, patógenos, pero como nuestra inmunológicamente estamos bien, buena alimentación y todo, no nos ocasionan daño. Pero ¿qué estamos haciendo al canalizar una vía? Estamos rompiendo la primera barrera de protección, la piel. ¿Qué hacemos con la vía? Aparte de romper la primera línea de protección, estamos pasando al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Vamos directamente al torrente sanguíneo y si no usamos los métodos adecuados de desinfección, las técnicas adecuadas de hacer un procedimiento bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos contaminando al paciente. Resulta que si un paciente que está con las defensas bajas, lo vamos a empeorar. O sea, tengamos conciencia de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Hoy en día, sí o sí se dice que se tiene que utilizar el apósito transparente. No es porque se vea más estético. Tiene un objetivo, una razón de usarlo. Porque con este uso del apósito transparente, vemos el punto de punción, que no tenga los signos de infección, que la piel no esté roja, que no esté caliente, y si hubo irritación de algún medicamento, a través de eso lo vemos. Porque generalmente, ¿qué hacemos? Canalizamos y le ponemos el estrapadabo, lo ponemos todo, lo sellamos, especialmente en los niñitos, y no logramos ver cómo está ese punto de punción, si tiene signos de infección o algo. Es por eso que han creado los apósitos transparentes para poder prevenir ese acontecimiento. Usar los guantes, los barbijos, los gorros en procedimientos que sí ameritan hacerlo, como aspiraciones, pacientes con aislamientos. Aquí a un niñito que está en un paro cardiorrespiratorio, efectivamente lo decía la colega anterior, ¿no? Que hay eventos como ese que no vamos a correr a lavarnos las manos. Pero ¿cuál sería la función de enfermería aparte de actuar en esto? Tenemos todo el derecho y la obligación moral de que si vamos a ocupar, como está en la figura de arriba, intubando a un paciente, el médico,
si se contaminó los guantes estériles o lo tumbó el tubo orotraqueal, estamos en todo el derecho y la obligación de decir, doctor, alto, contaminó el tubo, tome, aquí hay otro. Con mucho respeto y educación se le tiene que decir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si dejamos que estas cosas pasen, de que hemos visto que se contaminó el guante estéril, se contaminó el tubo orotraqueal y se lo introdujo al paciente, estamos ocasionándole alguna infección intrahospitalaria al paciente, que es un costo también para la institución, para la familia, ¿no es cierto? Porque va a tener que usar antibióticos más elevados, ¿no? Ahora, entrando ya un poco de lo que es el tema, definición del paro cardiorrespiratorio, en simple frase, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? ¿No? ¿Qué es? Es la detención súbita del corazón y la respiración. El paciente, el ser humano dejó de respirar y dejó de latir su corazón. ¿Cómo podemos hacer de que esto no ocasione daño, no ocasione muerte al paciente? Hay una sola técnica, que es la detención temprana y la aplicación. ¿Alguien sabe de qué? ¿Cómo podemos remediar el paro cardiorrespiratorio? Haciendo una reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es una reanimación cardiopulmonar? Pues la reanimación cardiopulmonar son un conjunto de actividades que ya están normadas, que ya están estandarizadas, que son normas, protocolos que se tienen que hacer ante un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Hay dos formas, que es el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. Y esta es la cadena de supervivencia. La primera es la básica. En el soporte vital básico simplemente ocupamos, que es la observación, la detección rápida del paro cardiorrespiratorio, masaje, respiración. Para hacer este primer eslabón, no necesitamos que las personas sean personales de salud, simplemente capacitando a las personas. Porque un paro cardiorrespiratorio no siempre se da en un centro hospitalario o en un hospital, se puede dar en una casa, se puede dar en cualquier lugar donde haya una persona. Y tenemos que estar preparados en saber cómo masajear, cómo hacer las compresiones torácicas y cómo alinear y poder ayudar a la respiración de ese paciente. Con eso, hasta que llegue el personal adecuado para poder seguir en el soporte vital avanzado, hemos hecho harto y le puede salvar la vida a este paciente y dejarle menos secuela de lo que puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Como ven, casi los dibujitos son iguales. En la primera cadena, en el primer eslabón, la primera argolla de la cadena está un teléfono. ¿Esto qué significa? Que nosotros identificamos al paciente y lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda. Pedir ayuda y pedir que traiga un DA. ¿Qué es un DA? Un desfibrilador automático externo. Que eso también nosotros lo colocamos y la máquina habla solita. Por eso no es necesario que en el soporte vital básico las personas que lo realizan sean estudiadas en salud. Hacemos las compresiones acá, como el paciente está en el suelo, simplemente se hace masaje cardíaco, 30 masajes, 2 respiraciones. Hoy en día, por las infecciones y los riesgos de contaminaciones, ya no es obligatorio ni necesario hacerle respiración, como se solía decir antes, respiración boca a boca, por el problema de contaminaciones, ¿no es cierto? Simplemente con hacer el masaje cardíaco, hacemos que el retorno de la sangre fluya por el cuerpo, hacemos que la sangre llegue a los órganos más importantes, que es el cerebro.
usamos el DA, llega el personal de salud, es transportado al hospital para hacerle sus cuidados post paro cardiorrespiratorio. En el apoyo vital avanzado, que es el segundo eslabón, en este generalmente se dice que el paciente no debería hacer paro cardiorrespiratorio. A esto ya se refiere a un paciente que esté internado en un hospital. ¿Por qué no debería hacer paro cardiorrespiratorio este paciente? Porque está bajo el cuidado del personal de salud, que está al tanto, valorando, cuidando a este paciente. Pero hay casos en que sí se dan. ¿Y quién es la primera persona en darse cuenta? Es la enfermera. ¿Cómo podemos prevenir que un paciente haga paro cardiorrespiratorio cuando este paciente está realmente delicado? Pues observándolo más. Si tengo 5 o 10 pacientes, pero tengo uno que está más delicado, le dedicaré un poquito más de tiempo a ese paciente. Sus signos vitales, ¿no es cierto? Viendo sus drogas vasoactivas, viendo el mismo, escuchando incluso a los pacientes cuando dicen, me siento fatigado. Y preguntarnos, ¿pero por qué dice que se siente fatigado si estaba bien? Observar sus monitores, ver los laboratorios de estos pacientes. Aquí, a diferencia del primero, vemos una lupita que significa observar a estos pacientes. Pedimos el apoyo, la ayuda, porque se trabaja en equipo, hacemos el masaje, desfibrilamos al paciente y hacemos los cuidados post paro cardiorrespiratorio. El objetivo de la reanimación cardiopulmonar, pues el objetivo es tratar de que con los masajes ese corazón vuelva a bombear y se pueda recuperar la oxigenación de este paciente para prevenir alguna dificultad en este paciente, la incapacidad que pueda ocasionar este paro cardiorrespiratorio. No nos olvidemos que el que sufre es el cerebro y cada órgano interno del ser humano. Le deja de llegar un poco de oxígeno, va haciéndose necrosis y va muriendo. El equipo de profesionales. Según la Asociación Americana del Corazón, recomienda, aconseja que para asistir a un paro cardiorrespiratorio se tiene que estar conformado por 6 personas, como lo ven acá, y estamos formando un triángulo a la vez. Tiene que haber un líder. Esa persona, el líder, es la persona capacitada y es la que da la orden, es la que indica qué es lo que se va a hacer y cómo se debe de hacer, es el responsable, es el que admite todos los problemas que pueda haber. Tenemos una persona en la cabeza que está encargada de la vía aérea, tenemos una persona al lado derecho que hace las compresiones torácicas y al lado izquierdo donde se encarga del monitor y la desfibrilación de estos pacientes. Está en un triángulo porque son ellos 3 los que van a rotar. Cada 2 minutos, 5 siglos, vamos rotando para que el mismo persona no se canse, porque la persona en hacer 2 minutos de masaje cardíaco realmente se cansa, ¿no? Administración de medicamentos. ¿Quién está ahí? La enfermera. Sí o sí, pero el hecho de que simplemente nos estemos dedicando a la administración no quiere decir que dejemos de observar y de mirar. Como habíamos dicho, el estudio y el capacitarnos y el seguir estudiando, leyendo cada vez, nos da la autoridad de poder decir, alto, estás masajeando mal, estás haciendo esto, es así, no es así. No nos olvidemos que en los hospitales también tenemos estudiantes de medicina, tenemos internos, tenemos residentes, y son las enfermeras los que les enseñan en sus primeros pasos a ellos. No son los médicos que nos enseñan a nosotros. Tenemos la persona encargada del registro. Es una persona importante que también es la enfermera, quien registra
el momento del paro cardiorrespiratorio, el momento que se inició en hacer las RCP, el inicio en que se inició a hacer las drogas, el inicio en que todo paso a paso se vaya cumpliendo. Informa e indica en qué momento se va a cambiar de reanimador, en qué momento se va a administrar algún fármaco. ¿No? Y el éxito de la RCP depende pues de que tengamos un personal capacitado en lo que es reanimación cardiopulmonar, en lo que es un trabajo en equipo, en la coordinación oportuna y precisa, en el tiempo que se detecta el paro cardiorrespiratorio, el material y el equipo, ¿no? La enfermera tiene que tener todas esas actitudes, actitud, efectividad, principios éticos, conocimientos, destrezas, habilidades, seguridad y autocontrol. Al tener la enfermera todos estos conocimientos, ¿qué logramos? Pues vamos a tener todos estos elementos contribuirán a una coordinación precisa, oportuna, dirigida a las necesidades reales de las personas en paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo dirán? Actitud, en cómo vamos a reaccionar. Hay muchas personas que, digamos, ven un paro cardiorrespiratorio, el paciente se cayó, se desmayó, y lo que primero que hacemos es nos asustamos. ¿No es cierto? Eso implica que nosotros tenemos que trabajar en nuestras personas y en nuestra forma de actuar, en cómo recibimos esa noticia o vemos ese evento. Ahora entrando en sí en las funciones del personal de enfermería en la RCP, lo principal, como se dice, tiene que estar capacitado la enfermera sí o sí en esto, que es cuando a veces estamos recién egresadas, o nunca tal vez han visto un paro cardiorrespiratorio y le mandan a ser parte del equipo y ustedes no tienen el conocimiento o no están preparados para hacerle, es válido decir, no lo sé hacer y apartarse, porque es hacer más daño a un paciente haciendo las cosas que no estamos seguros de poder hacerlos, para que se pueda trabajar en el resto que queda o traer otro personal, ¿cierto? ¿Qué hacemos en ese entonces? Como ven, todas estas funciones lo hace la enfermera, sí o sí. Tal vez dirán es mucho, pero somos así. La enfermera está en todos lados. Es la persona que está más capacitada para poder observar qué es lo que se necesita para ese momento, aparte de estar capacitadas. Tiene que estar, al ver que hay un paro cardiorrespiratorio, tiene que hacer el llamado al equipo. Traer el carro de paros, si no está o no ha llegado al lugar donde se originó el evento. Es la persona encargada del monitor y el manejo del desfibrilador, porque un paro cardiorrespiratorio el médico dice, es una fibrilación ventricular, o es una FA, necesita una cardiolización. ¿Quién es la que está al lado del monitor? Es la enfermera, quien va a graduar los voltajes que esta persona necesita. Hay médicos que lo hacen, pero ¿qué tiene la función? ¿Qué hacen? Agarran y lo ponen directamente al paciente y le hacen la descarga. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar diciendo, doctor, hay que echarle alcohol gel al paciente. O sea, siempre estamos observando y estamos cuidando al paciente para que no lo quemen. Sí o sí tiene que estar, si es sincronizado, si no es sincronizado. Todos esos detalles que dirán a veces, no lo hacemos, en la vida real sí lo hacemos. Muchos dirán, es función médica, no es, porque uno no va a escoger a veces dónde va a trabajar, ¿no? Yo trabajo en la emergencia, lo hago, estoy pendiente de cómo leemos, tenemos residentes internos, ocurre este evento y ellos se emocionan y van encima del paciente a masajearlo, en querer hacerle los electroshocks. Pero ahí estamos nosotros, doctor, está masajeando mal, la mano está muy abajo, está muy arriba, échele alcohol gel alto, hay que sedar al paciente. Todos esos detalles son cuidados de enfermería, observaciones de enfermería, ¿no? Ubica los electrodos para poder monitorizar a este paciente, canaliza la vía periférica, ¿no? Aquí también tenemos que tener ya la certificación
del soporte vital avanzado para poder hacer el uso de las drogas, ¿no? Prepare y administra los medicamentos y drogas. Y no solamente es, digamos, que el médico diga adrenalina, 1 miligramo cada 3 minutos, cada 5 minutos, y no es decir, ya está. No, como hemos monitorizado al paciente, vemos, registramos los signos vitales, vemos las gráficas del monitor, porque hay veces que el médico ni las mira, y somos nosotras las que estamos diciendo, alto, el paciente ya tiene pulso, verifiquemos, pasaron 2 minutos, verifique pulso, ¿no? Y también ayudamos en el manejo de las vías aéreas, porque no siempre a veces vamos a estar las 6 personas y rotamos. Podemos hacer los masajes cardíacos también porque estamos capacitadas para eso, estamos certificadas para eso. Podemos ayudar a ambucear a ese paciente. Tal vez no los entubamos, pero sí los ambuceamos, ¿no? Valora la respuesta de las intervenciones, o sea, a la administración de un fármaco tenemos que ver qué respuesta tiene este paciente. Ejecuta y supervisa el control de los signos vitales, interpreta los ritmos, que le habíamos dicho, evalúa el estado de conciencia del paciente, instala una sonda nasogástrica y lo más importante, también, registro de enfermería. Lo que no está escrito no se hizo, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo. Terminada todo este evento del paro cardiorrespiratorio, se agarra y se dice, doctor, esto se hizo, tiene que estar escrito en la parte médica y en la parte de enfermería, porque es un trabajo en equipo. Ahora, viendo todos estos detalles y estos cuidados de acá, aparte de todas estas funciones, para que todas estas funciones y un paro cardiorrespiratorio salga bien, y no estemos correteando de un lugar a otro lado, ¿qué es lo que tenemos que ver? Porque no todos los días y a cada hora hay un paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Pues tener la unidad ordenada, revisar el carro de paro, que esté limpio, ordenado, revisar el carro. ¿Qué significa eso? Que tenemos que saber qué drogas tenemos, si es lo suficiente, verificar las fechas de vencimiento de las drogas, saber lo que tenemos y la ubicación y no estar corriendo en ese momento, ¡ay, no tengo ambú! Y correr por allá, no, está sucio, que no tiene ni idea dónde están sus materiales. Tener los medicamentos y registrar, ¿no? Si algunos están vencidos, cuánto tenemos, ordenarlos, limpiarlos, verificar que todo esté en buen funcionamiento. El desfibrilador, desenchufarlo, hacer una descarga para ver si funciona en desenchufado o enchufado, hacer los cambios, la limpieza, también de los ambús, las vías periféricas, las administraciones, colocamos los electrodos, hacemos los masajes, como lo habíamos dicho, el trabajo en equipo y el registro. No nos olvidemos que sí o sí tenemos que trabajar en equipo. Yo con mis conocimientos, la otra persona con sus conocimientos, todos llegamos a un acuerdo con el único fin de ayudar a un paciente, ¿no? No nos olvidemos de esta frase que dice, la observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo hacer, cómo observar, qué observar, cómo pensar y qué pensar. Si se dan cuenta, hemos hablado mucho de la observación, prevención y que a través de esas funciones, estas palabras, podemos actuar en bien del ser humano, que podría ser nuestros propios compañeros, nuestra propia familia, o alguien que tal vez apreciemos y podamos hacer algo bien para el ser humano. Como lo decía mi compañera anterior, no estudiemos enfermería simplemente porque es una de las carreras
que hay trabajo. Estudiemos por vocación, por amor a lo que tenemos que hacer, por servir al ser humano. Gracias.